La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Adórale en esta tarde, exáltale porque Él es tu Rey, Él es tu todo. Oh, Dios, te alabamos, Señor, te exaltamos. Sí, Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que
sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres
Bendiciones, mis amados hermanos, amigos. Estamos una vez más aquí con ese gusto de siempre, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado un día más de vida. Y hoy pues nos toca estudiar acerca del grupo pequeño. Algunos lo están haciendo en sus casas, los bendigo. Algunos líderes están muy activos. Otros han parado por un momento, pero bueno, ya vamos iniciándonos de nuevo. Y quiero hablar un poquito acerca de la vida victoriosa de José, del volumen número 2 de Hogares que Transforman el Mundo, tema 34, la vida victoriosa de José. Voy a leer un versículo que está aquí en el Génesis 49, 22 al 24, que nos dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le saetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Bueno, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a poder mirar desde una perspectiva, desde nosotros, la vida de un hombre victorioso, de un joven victorioso, y qué podemos aprender, qué nos puede aportar esa hermosa historia para nuestras vidas. Acuérdense que la Biblia dice que todo lo que se escribió, pues se escribió para nuestra enseñanza, y podemos subtraer una enseñanza muy bonita de aquí. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta preciosa hora, en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que tú te glorifiques, que tú hables a nuestras vidas a través de este mensaje, que bendigas, Señor, a nuestros oyentes, a donde quiera que llegue este estudio, Señor, porque yo sé que hoy estamos alcanzando a todo el mundo, Señor, por todos lados se escucha la palabra, y te pido que tú me des la gracia, la unción y la convicción de tu Espíritu Santo para poder, Señor, llevar un mensaje de esperanza a todas aquellas naciones en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, miramos aquí la vida victoriosa de José y vamos a mirar un ejemplo de un hombre bienaventurado, porque si nosotros pensamos en la vida de José, pues casi siempre José es un ejemplo de una persona bienaventurada. José no es una persona que, a diferencia de otros testimonios en la Biblia, pasaron por luchas, por pruebas fuertes. No, José salió victorioso. Sí pasó luchas, sí pasó problemas fuertes, pero Dios lo bendijo tan grandemente a causa de que él se mantuvo, como dice ahí, su arco firme, no se dobló en medio de la lucha. Ahora, entonces vamos a mirar, por ejemplo, en el Salmo número 1, y el versículo 1 al 3 nos habla del hombre bienaventurado. Y la vida de José, una vida de bienaventuranza. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que medita en la palabra del Señor. Bienaventurado aquel hombre, ¿verdad?, que en medio de la prueba, en medio de la lucha, medita en la palabra del Señor. Y aquí lo miramos, por ejemplo, dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces vamos a ver aquí acerca de la prosperidad de este muchacho llamado José. José fue un hombre que fue victorioso desde su hogar. Mire, por ejemplo, en el hogar uno siempre espera que en su hogar, en su casa, le den a uno ánimo, recibir ánimo de sus hermanos, recibir ánimo de sus padres, y más que José era el más chico de la familia, uno de los más chicos de la familia. Entonces dice la palabra del Señor que sus hermanos, en lugar de ayudarlo, en lugar de aconsejarlo como sus hermanos más mayores, lo empezaron a aborrecer grandemente, y se le vino encima todo el odio de sus hermanos, ¿verdad?, a tal grado que sus hermanos hasta pensaron, ¿verdad?, en cometer suicidio contra él. Pensaron matarlo, lo odiaban, ¿no? El enemigo sabía que José tenía de alguna forma un llamado de Dios, y el diablo quería apagarlo, quería destruirlo, es más, quería matarlo, y lo iba a hacer a través de sus hermanos.
pero dice la palabra del Señor que José salió victorioso aún en medio de las pruebas que pasó en su casa. Sus hermanos le quitaron la túnica de colores. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que se burlaron de él. Su padre le había hecho una túnica de colores, lo amaba, pues era un muchacho bueno y era uno de los más chicos de la familia. Y dice la palabra del Señor que sus hermanos le aborrecieron, lo quisieron matar, lo tiraron a una cisterna, lo vendieron a unos madianitas, le quitaron la túnica, le mintieron a su padre, o sea que lo aborrecieron tremendamente sus hermanos. Y yo no sé si en alguna ocasión usted le ha pasado así que sus hermanos, sus propios hermanos no lo quieren, sus propios hermanos le muestran mala cara, lo aborrecen y hablan mal de usted, o qué sé yo, quizás los mismos hermanos de la iglesia, ¿verdad? A veces como familia nos unimos, somos hermanos, pero hay gente, ¿verdad?, que nos va a criticar aún. Si este muchacho, siendo un buen joven, fue criticado, fue odiado, fue malinterpretado, fue acusado falsamente, pues para eso es que están estas enseñanzas, para enseñarnos a nosotros que también nosotros podemos pasar por esos momentos de tribulación, por esos momentos de prueba, ¿verdad? Entonces, pero no terminó todo ahí, ¿verdad? Porque después de esto vamos a ver la victoria de José. Por eso estamos hablando de la vida victoriosa de José, no solamente de las pruebas, no solamente de las amarguras que el pobrecito de José pasó. Y cuando usted esté pasando por estos momentos difíciles, por estos valles de sombra de muerte, usted no solamente se fije en la prueba que está pasando, porque a veces decimos, ay hermano, estoy pasando tantas pruebas, estoy pasando tantas luchas que ya no hallo la puerta. Usted sabe que detrás de cada prueba, y si no lo sabía, detrás de cada prueba, si usted la pasa en victoria, esas pruebas se convierten en bendición. Esas pruebas se convierten, ¿verdad?, en un testimonio vivo. Por eso no mire solamente la prueba. Santiago decía, hermanos, yo quiero que estén sumamente gozosos cuando se hallen cruzando por diversas pruebas. ¿Por qué voy a estar gozoso? Porque las pruebas que nosotros pasamos, Dios a veces las permite, o a veces el enemigo llega y ataca, pero nosotros nos tenemos que resistir, como dice la Biblia, aunque sus hermanos le aborrecieron, aunque sus hermanos le odiaron, el arco de José no se dobló. O sea, no logró el enemigo llenarlo de amargura, llenarlo de tristeza o de odio contra sus hermanos. No, dice la palabra del Señor que su arco no se dobló. Él permaneció amando a sus hermanos, él permaneció fiel a su Dios, gloria a Cristo Jesús, porque finalmente nosotros miramos que al final, ¿verdad? Cuando él tuvo la oportunidad de una venganza de sus hermanos, dice la Biblia que no se vengó, dice la Biblia que en lugar de vengarse de sus hermanos que lo aborrecieron, lo vendieron, lo sacaron de su casa, dice la Biblia que cuando Dios prosperó este joven, dice que cuando los miró, los bendijo y los puso en lo mejor de la tierra de Egipto, donde no les faltaba nada. Y esa es la vida victoriosa de una persona. Cuando alguien te tira, cuando alguien te critica, cuando alguien te aborrece, y tú en lugar de contestarle con la misma moneda, lo bendices. Ahí espera la bendición de Dios, porque Dios te va a bendecir grandemente. Entonces José fue victorioso no solamente en el hogar. José fue victorioso porque después vinieron las tentaciones. Dios también por ahí lo pasó y fue victorioso. Yo le voy a pedir a la hermana Marta que nos explique un poquito acerca de la victoria de José en estas tentaciones. Pase, hermana Marta. Gloria al Señor Jesucristo. Buenas noches en este precioso momento. Bueno, estamos hablando de las victorias de José. Y así como las victorias de José, todos nosotros, también los jóvenes, tienen tentaciones. Y José fue probado en la tentación cuando era joven. Se dice que era un joven muy guapo, muy bello, ¿no? Entonces la esposa de Potifar, la esposa de su patrón, se le presentó y empezó a seducirlo para hacerlo caer en esa tentación, para hacerlo caer en esa prueba.
pero vemos que cuando pasó por el desierto, por el dolor, por la tribulación, que pasó lo aventaron a un hoyo, sus propios hermanos, lo echaron a la cárcel, pero el diablo no lo derrotó. Él siguió creyendo y sirviendo al Señor Jesucristo. Se le presentó la tentación, como a cualquier cristiano se nos presenta la tentación de un momento de las pruebas, y más cuando los jóvenes son tentados en su plena juventud. Pero este joven no cayó en la tentación con esa mujer, primeramente porque amaba, era un hombre temeroso a Dios. Después no cayó porque era un hombre que respetaba a su patrón. Su patrón le había dado la confianza, lo había dejado entrar al palacio, y aunque él sabía que podrían tener un secreto entre esa mujer y él decidió no fallarle al Señor, porque hermano, usted puede pecar en secreto con una prostituta, podemos caer en tentación en esa área. Y quizás digamos, hay que guardar el secreto, pero no, eso es vivir en tortura, eso ya es caer de esa bendición que Dios nos había dado. Y hermano, ese joven, ¿cómo resistió la tentación? Esa fue una victoria. Estamos hablando de las victorias de José. Entonces, ¿cuántas victorias has tenido tú? Hermano, si hemos sido probados en enfermedades, hemos sido probados en dolores, pero sabemos que Dios nos ha dado la victoria, entonces vamos a resistir la victoria que el Señor Jesucristo, cuando Él nos da victoria, pues tenemos que también esa también es una prueba. Y dice, primero Él no cayó porque amaba a Dios y porque respetaba a su patrón. Entonces, usted medite antes de caer en pecado, medite por qué usted se tiene que detener. Usted se tiene que detener porque ama a Dios y porque amamos a nuestro prójimo. Tenemos que dar buen ejemplo a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestra familia, porque de una caída de nosotros es como un sello. De ahí nuestros hijos, nuestras familias pueden estar cayendo. Así es de que, así como José se guardó en esa tentación, así nosotros nos debemos de guardar en cualquier tentación que Satanás nos pueda presentar, pedirle al Señor fortaleza y huir, así como Él mejor huyó y no cayó. Así es de que vamos a pasar al pastor para que nos hable de la otra victoria, porque estamos hablando de las victorias de José. Y él nos va a explicar la otra victoria, que es la victoria de la tribulación. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Miramos que no solamente José, ¿verdad?, fue probado con la mujer de su patrón, la mujer de Potifar. Fue probado con sus hermanos, fue probado en su vida moral, en su vida sexual, pero fue probado también en la prosperidad, porque José, Dios lo pasó por ser un hombre próspero, pero él se mantuvo firme, no se dobló su arco, porque hay veces que, hermanos, hay personas que cuando pasan por la prueba de la prosperidad, porque esa también es una prueba, no resisten, no aguantan la prosperidad, se vuelven vanidosos, orgullosos, se vuelven, ¿verdad?, prepotentes, se creen más que todo el mundo, pero José no. José fue probado en la prisión, fue probado con sus hermanos, fue probado en la casa de Potifar, fue probado en la fama, y él se mantuvo firme, como dice, su arco no se dobló. Y bueno, estamos tratando así esporádicamente este tema. Si usted quiere leer realmente la historia completa de la película o la vida de José, usted va a leer desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 40. Ahí está toda la historia de José, y realmente, si usted se pone a leer esta historia, le aseguro que lo va a hacer llorar esta historia, de cómo aprendemos de la vida de José. Entonces vamos a mirar que José fue probado también en la tribulación, porque después de que él fue llevado a Egipto, después de que, como les explicaba mi esposa,
él se negó a ceder a la tentación de la mujer de Potifar. Aquella mujer se sintió traicionada. Aquella mujer quizás, ¿verdad? Muchos hombres la deseaban, pero aunque era una hermosa mujer, imagínense, pues era la esposa de Potifar, del manager de todos. Entonces, haber sido muy hermosa porque pues el enemigo no le iba a soltar cualquier cosa. El enemigo quería destruir a José y se le acercó a aquella mujer, pero José la rechazó. Primeramente, como dice, porque amaba a Dios y respetaba a su amo. Entonces dice la Biblia que cuando aquella mujer se sintió rechazada, se enfureció aquella mujer y lo acusó falsamente. Levantó un testimonio falso contra él para vengarse, porque, oiga, ¿a quién se le podía negar a ese deseo de esta mujer? Sin embargo, José la rechazó y le dijo, no, nunca lo haría yo. ¿Por qué? Porque traicionaría la confianza de mi amo, que es tu propio esposo, y además le fallaría a Dios. Así que aquella mujer se enfureció, dice la palabra del Señor, y lo acusó falsamente y lo mandó a la prisión, falsamente. Y dice la palabra del Señor que pues allí en la prisión José halló gracia delante del Señor, porque de por sí la gracia estaba sobre él. Y cuando tú estás pasando por alguna tribulación, Dios te va a dar gracia en cualquier momento. Cuídate más que todo de serle íntegro a Dios. Y cuando somos íntegros a Dios, el Señor nos abre puertas, nos abre caminos, nos prueba, pero nos saca de las pruebas, de las luchas, ¿verdad? Como sacó a Sadrach, Mesach y Abednego, que los sacó del horno de fuego. No quiere decir que porque yo soy una persona que le sirvo a Dios, no voy a pasar por momentos de dolor, no voy a pasar por momentos de enfermedad, momentos de tribulación. Claro que los voy a pasar. Daniel los pasó también. Daniel fue un hombre íntegro, un hombre que se mantuvo para Dios, pero dice la palabra del Señor que Daniel fue probado también en el foso de los leones, como usted probablemente está siendo probado en este momento, y no nos gustan las pruebas, pero por eso es importante que nosotros leamos la palabra del Señor, porque estas historias nos bendicen a nosotros. Y si tú estás pasando por una prueba, pues lo que tú quieres es saber quién pasó por una prueba similar y cómo salió adelante, ¿verdad? Es como las personas que hoy en día, ¿verdad?, pasan por una enfermedad y Dios la sana, no pueden quedarse callados. Si yo estoy enfermo, por ejemplo, de cáncer, pues yo creo que las palabras de mi pastor me pueden animar, las palabras de los líderes nos pueden animar, pero hay alguien que te puede animar más que tu pastor, más que tus líderes. Hay alguien que te puede animar más, y es una persona que pasó por tu mismo problema, por el mismo cáncer, y fue sanada. Por eso es de que si Dios te ha sanado de esta peste que está matando tanta gente, si Dios te ha sacado adelante, tú tienes que testificar, porque es necesario contar las cosas que Dios ha hecho en tu vida y cómo ha tenido de ti misericordia, porque es cuando uno le da ánimo, le da aliento. Entonces la vida de José es una vida que nos da ánimo a nosotros, porque ¿quién no ha estado entre burlas? ¿Quién no ha estado acusado falsamente? ¿Quién, verdad, no ha pasado por momentos difíciles, por cárceles espirituales y quizás cárceles físicas? Mire, José cuando estaba en la cárcel no se llenó de amargura, no se llenó de odio contra sus hermanos. Él pudo haber dicho, cuando salga me voy a vengar de mis hermanos. Sin embargo, dice la palabra del Señor que finalmente sus hermanos se dieron cuenta del error que habían cometido y sabían que cuando descubrieron que José era el segundo de Faraón, que José tenía dominio y poder para poderlos destruir y vengarse de todo lo que le hicieron, dice la palabra del Señor que José les dijo, no teman, porque todo lo que sucedió, Dios lo permitió para preservar a nuestro pueblo. O sea, esto era un plan de Dios, porque Dios primeramente quería llevar a alguien al trono, a alguien que estuviera cerca de Faraón para poder abogar e interceder por el pueblo hebreo, porque lo querían destruir a todo el pueblo. Pero José intercedió ante Faraón, y Faraón, hermanos, en lugar de destruirlo, trajo a Israel, trajo a su familia, trajo a sus criados de su padre y todos a lo mejor de Egipto en lugar de matarlos. Entonces Dios
dice, ustedes pensaron mal de mí, pero Dios obró para bien toda su maldad. Así que dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mire cuántas personas caen en una cárcel y están esperando desesperadamente que lo saquen de la cárcel para ir a vengarse de la persona que lo llevó a la cárcel. Pero José no hizo eso. José estaba, cuando los miró, en lugar de llenarse de odio, dice que no pudo aguantar y se agarró llorando. Y lloró por sus hermanos, por su hermano Benjamín, y los trajo y los bendijo y lo trajo a lo mejor de Egipto. ¿Qué haces tú con alguien que habla mal de ti? Mira, tú te puedes amargar o puedes usar ese ataque como para crecer espiritualmente, ¿verdad? Todos los problemas que nos vienen a nosotros o nos destruyen o nos hacen crecer, pero nunca nos dejan en el mismo nivel. Siempre hay un cambio en nuestras vidas. Por eso es de que los hijos de Dios no tenemos que amargarnos contra nadie. Ojalá el día de hoy pudiera salir, dicen algunos presos, ojalá y pudiera salir de este lugar para vengarme. Y sí salen y se vengan y matan y todo eso. Por eso es de que en lugar de hacer su vida, después que salen de la prisión, una cadena de bendición, hacen una cadena de maldiciones, donde después se meten a peores problemas, pero sin embargo José, y Dios estaba mirando la vida de José. Y cuando salió, dice la Biblia que José miró a sus hermanos y les dijo a sus hermanos, ahora pues no os entristezcáis, ni os pase, dice, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Así que a veces no entendemos, hermanos, por qué nos pasan las cosas. Conozco a un hombre que Dios le había hecho un llamado. Dios le había hecho un llamado para que fuera un predicador. Pero él estaba muy cómodo en su iglesia, no quería hacer mucho, no quería tomar una responsabilidad, pero Dios tuvo que incomodarlo para poderlo sacar. Y recuerdo que esa persona, ¿verdad? Dios le levantó una contienda, una mala interpretación en la iglesia para que él, ¿verdad? Saliera, porque él no quería salir a predicar. Y el pastor se convenció de que él era una persona mala, de que quería dividirle la propia iglesia. Y el pastor tuvo que decirle, ¿sabe qué, hermano? Sálgase de aquí. Pero él lloró, a él le dolió todo eso porque era solamente mentiras y mentiras que le habían levantado de personas que habían tomado envidia contra él, así como los hermanos de José tomaron envidia y lo aborrecieron. Y aquella persona, aquel amigo o aquel hermano tuvo que salir de su iglesia y empezar a predicar la palabra de Dios donde quiera que iba, y Dios empezó a obrar en su vida y Dios lo empezó a usar grandemente en su vida. Y bueno, para el día de hoy, Dios lo ha bendecido, ha levantado más de 20 iglesias, tiene una iglesia próspera, bendecida. Si esa persona, si ese hermano se hubiera de haber amargado contra los sugieres, contra su pastor, Dios no lo hubiera de haber usado. Pero todos los hijos de Dios, todas las cosas que nos suceden, nos ayudan para bien. José se pudo ver quedado en la prisión, se pudo ver amargado, se pudo ver llenado de veneno, pero sin embargo, dice la palabra del Señor, a su debido tiempo Dios lo sacó, y ya no para ser un esclavo, ya no para ser un pordiosero o ser criticado, sino que lo sacó para subirlo a ser un segundo en Egipto, del país de Egipto, en aquel entonces que era el país más fuerte del planeta Tierra. Pero él ahora, por la mano de José la gente vivía, o por la mano de José la gente moría. Esta es la victoria, hermano, cuando tú, por ejemplo, tienes victoria en la tribulación. Ahora, yo no sé cuál sea tu tribulación que estés pasando en este momento, cuál sea tu desierto que estés pasando en este momento. Quiero decirte que prepárate, porque la bendición que viene sobre tu vida es una bendición grande. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque nada es accidente de lo que viene a los hijos del Señor, pero solamente aguanta un poquito más. No te amargues con tus hermanos, no te amargues en esa prisión donde has caído, no te amargues con aquel que te ha olvidado, porque José, dice la Biblia, que se olvidó, uno de los presos que él ayudó, dice, cuando salgas, háblale a tu amo de mí, háblale que yo soy inocente, y dice la Biblia que nunca se acordó tampoco de él. Entonces parece que todas las puertas se le cerraron,
Pero gloria a Dios, que Dios a su debido tiempo le abrió las puertas y la bendición que José recibió era más grande de lo que él se podía imaginar o pensar. Por eso es que José fue victorioso, no solamente con los hermanos, no solamente en la prisión, pero fue victorioso también en la prosperidad. Hermana Marta, explíquenos acerca de esta parte donde dice la Biblia que Dios hizo victorioso a José aún en la prosperidad. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Sí, hermanos, cuando nosotros pasamos por un desierto doloroso, por una enfermedad grande y que sientes que no vas a volver a ver la luz y después ves los rayos brillar una vez más, ves, o sea que ves la victoria. Dios nos da la victoria y pasamos el desierto. Ahora vamos a esperar para que nos dé la victoria en la prosperidad, porque después de la prosperidad, pues viene el enemigo y nos quiere atacar y nos quiere destruir. Porque recuerdo yo cuando yo pasé la grande prueba del cáncer y pues Dios me dio la victoria y mire, ahorita tengo como 13 años en victoria, pero sí viene el enemigo y pues vi que el Señor levantó un predicador más en mi casa, que es ahora el pastor Josué. Y cuánta gente no venía y me decía, me felicitaba a mí y decía yo, no, pues es que yo no hice nada. Y a veces el enemigo te quiere levantar y ser, como ser orgullosa o creída, ¿no? Pero realmente Dios es tan misericordioso y nos dice, no lo hiciste tú. Y no, hermano, no lo hicimos nosotros. Lo hizo la mano de Dios. Entonces Dios nos da victoria, nos deja pasar el desierto y nos da bendiciones. Mire, José llegó a sentarse en el limusín con su amo, con su patrón, y todos los que, cuando él pasaba, todos se inclinaban. Entonces él podía haber dicho, mira, aquí va José, yo ya soy más que el rey Potifar, o se podría haber creído mucho. Pero sin embargo, él se guardó humilde. ¿Por qué, hermano? Porque amamos al Señor Jesucristo. Aunque el Señor nos rodee de muchas bendiciones, Él comía de los mejores platillos, Él tenía de las mejores riquezas y no era orgulloso. Así es de que tú puedes tener muchas riquezas, no es pecado tener riquezas, no es pecado que tú vayas a un restaurante de los mejores. El pecado es que tú seas un altivo, orgulloso, vanidoso, pero no, hermanos, tenemos que ser humildes, sea en la escasez o sea en la abundancia, tenemos que guardar nuestra humildad porque somos siervos del Señor, somos hijos del Rey de Reyes. El otro día yo estaba llorando, el Señor, hermano, nos habla cada día y no nos deja caer y no nos deja amargar, porque yo estaba en una tribulación en ese momento, me parqué en una calle y me agarré, llore, porque yo dije, Dios mío, ¿por qué quedé yo con vida? El diablo me trató de aprisionar y dice, pues, ¿por qué quedé con vida? No puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y el Señor ahí me dijo, tú quedaste con vida, te he dado otra oportunidad, porque tú me dijiste que querías seguir viviendo solamente para amar a tus hijas, para aconsejarlas, para estar con tu marido, para motivarlo, para amarlo, para amar a mi pueblo que te he puesto enfrente de un pueblo. Solamente para eso me pediste que te diera otra oportunidad. Y yo estaba llorando, le estaba diciendo a una hermana, no puedo tomar esto porque me siento lo que me daña mi salud. ¿Por qué? Porque mis doctores me dijeron, no puedes tomar nada enérgico. Y cuando tomo café que tiene energía me hace daño. Cuando tomo jugos que tienen mucha energía me hacen daño. Y yo me agarré llorando, pero me acordé que yo le dije al Señor, solamente quiero vivir para amar. Y hermano, tú y yo
Si el Señor te sacó de una tribulación, de un dolor, de una enfermedad, solamente nos dejó seguir viviendo para amar a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestro prójimo. Y en realidad, hermano, por eso estamos aquí en la tierra, para amarnos los unos a los otros, para amar a tu prójimo. Ese es el mandato y por eso estás en esta planeta Tierra todavía. Tú, que el Señor Jesucristo te ha sanado de la pandemia. A ti que te ha sacado de las tribulaciones, no es para que te creas el evangelista, el que tiene dones. Bueno, Dios nos puede dar dones de sanidades, gloria a Dios, pero no porque tenemos el don de sanidad nos vamos a creer el Superman. No, hermanos, somos siervos del Señor. Y esa es otra prueba que tenemos que tener, pasarla en victoria, así como José tuvo victoria, estuvo en sus riquezas, él tenía tanto que dice que no había números para contar ese granero, esas bendiciones de comida que Dios le dio. Y así tú puedes ser prosperado, pero cuídate en la prosperidad. Gloria al Señor, qué tema tan bonito, qué victorias tan bonitas Dios le dio a José. Y todo lo que está escrito aquí fue para enseñarnos a nosotros a vivir como nosotros debemos de vivir. Por eso es que el pastor va a darnos aquí la conclusión. Ahora lo quisimos hacer así, es que no sé si está saliendo la página. No, sí estamos. Nomás que a veces cuando uno se agarra nada más hablando uno, pues la gente a veces se duerme, por eso hicimos esto. Para que no se nos nos sé si duerma. es porque la gente se duerme o nosotros nos cansamos de estar sentados, pero Gloria aquí al estamos Señor. hablando de las victorias, hermano. ¿Qué victorias? Fíjate que Gloria a yo Dios. estaba leyendo en la Biblia esta historia y dice la Biblia que Dios bendijo a la descendencia de José, bendijo sus hijos, sus nietos y sus tataranietos, dice la Biblia. Y Dios le alargó la vida a 110 años a José. ¿No le gustaría a usted que se le alargara la vida a 110 años? Gloria a Dios, qué bonito, ¿verdad? Y vivió lleno de fuerzas, ¿verdad? Gracias a Dios por su transparencia, por su fidelidad. José, vale la pena guardarnos para Vale el la Señor, pena, sí. porque es como un sello que se marca para que nuestras generaciones también se guarden y disfruten. Las bendiciones de nosotros son para toda nuestra generación. Así es de que se dice que cuando si nosotros nos llegamos a divorciar, de seguro nuestra hija también se va a divorciar. Porque va a decir, si mi mamá se divorció, pues se yo forma también me voy a una divorciar. Entonces, si nosotros pecamos, nuestros hijos también van a ser fácil para pecar. Así es de que todos los matrimonios nos vale la pena guardarnos para el Señor, porque nuestra victoria, nuestras bendiciones va a pasar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a toda nuestra generación. Sí, gracias a Dios. Es que lo que tú haces no solamente afecta a tu vida personal, afecta a tu vida familiar y me atrevo a decir tu vida generacional, porque esto pasa de generaciones. Por ejemplo, yo recuerdo a mis padres, a pesar de que no conocían del Señor, nunca leyeron la Biblia, pero ellos hicieron un voto delante del Señor, se casaron. Y pues murieron ya viejitos, casi de 90 años, pero permanecieron fieles y firmes, igual tus papás. Y bien ¿verdad? agarraditos de la mano. Igual tus papás, ¿verdad? Sí. Desde que ellos se casaron, ¿verdad? Hasta el final, ya murió su mamá, su papá está anciano ya. Bueno, ojalá no me esté escuchando, no está tan anciano. Está anciano de años, pero bien joven. Pero fuerte. Pero se conservaron unidos. Entonces es un ejemplo, digo yo, Señor, si mi papá y mi mamá, que no conocían del Señor, permanecieron unidos, sin conocer a Dios, sin saber cómo defender su matrimonio, permanecieron unidos. Qué vergüenza sería para mí, ¿verdad? Después de haberte conocido, yo votar mi matrimonio. Y yo creo que mi padre pasó por unas tribulaciones tremendas, hasta después yo me di cuenta
en su hogar, en su matrimonio, pero él luchó, ¿verdad? A toda garra para poder sostener su hogar, su matrimonio. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Y como le digo, nosotros estamos haciendo como unas bases para un patrimonio para nuestras generaciones, ¿verdad? Que nuestros hijos, que nuestros nietos, un día nosotros nos vamos a dar cuenta, hoy no sabemos por qué, pero esas luchas y esas pruebas te están ayudando. Dios te bendice no solamente en tu vida, Él va a bendecir tus generaciones. Qué bonito Amén. Es cuando vemos un padre, una madre con sus hijos en la iglesia y uno hasta los envidia y dice, todos sus hijos en la iglesia, o hay veces que ya son casados, están con sus nietos en la iglesia. Bueno, pues esta es la bendición, dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación te bendeciré. Y José fue bendecido en su primera, en segunda, en su tercera generación, y pues siguieron las generaciones, pero José, ¿verdad? Fue un ejemplo no solamente para sus hermanos, no solamente como para su padre que mirara la fidelidad, sino que fue un ejemplo para todo el país, fue un ejemplo para todo Israel y sigue siendo ejemplo, porque ¿quién no mira la historia de José y se alienta? Mira lo que estoy pasando yo, no es nada para lo que pasó José. Amén. Las críticas que me han hecho no son nada para las críticas que le han hecho a José y sus propios hermanos. Oye, un aborrecimiento a tal grado, pues todavía cuando sales mal con un hermano tuyo, pues al ratito se arreglan, pero los hermanos trataron de matarlo, de asesinarlo. ¿Hasta dónde sería el odio? Sin embargo, el arco de José no se dobló, dice la Biblia, que él permaneció fiel a Dios, porque él pudo haber dicho, Señor, yo me he guardado para ti, he respetado a mis padres, he respetado a mis hermanos y ahora me pagas con esto o me permites que acabe en esta prisión acusado falsamente como un esclavo. Sin embargo, en la prisión, sin embargo, en la crítica, sin embargo, en el foso donde lo tiraron para matarlo, nunca renegó contra Dios. Él confió en el Señor sabiendo que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿cuál es el fin de esta historia? No es solamente una historia para que se quede ahí, no. Es una historia que hay que aplicarla a nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿cuál es la tribulación por la cual estás pasando? Joven, señorita, especialmente a ti. Mira, este era un joven y mira cómo terminó su vida. ¡Qué tremendo! Y dice la palabra del Señor que así como lo miramos acá, dice la Biblia, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos, bendito serás tú en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendita la cría de tus vacas, bendita la cuenta bancaria. Todo Dios te va a bendecir, pero hay que pagar ese precio. El precio es serle fiel. Dios lo probó a él por medio de sus hermanos, lo probó por medio de la prisión, lo probó por medio de caer en el foso de los leones, en el foso para que muriera, perdón, y lo probó también en la prosperidad, lo probó en su vida sexual, y en todo salió adelante, salió con 10. Por eso es de que Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó sobre su vida hasta que sobreabundó. Eso es lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, joven. Eso es lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, señorita, padre de familia. Seámosle fiel a Dios. Yo no sé cómo esté su vida en este día para atrás, pero no importa. Ya lo pasado, pasado, vamos hoy una nueva vida. Si el Señor nos dio un nuevo día, es porque Él espera de nosotros una nueva resolución. Él espera que nosotros hagamos un pacto con Él de servirle al Señor. Así que cualquier prueba, cualquier lucha que estemos pasando o que estés pasando, no te amargues, dale gloria a Dios porque estás a punto de ver ese milagro. Estás a punto de que Dios te saque del desierto y entrar a las tierras prometidas, que son las tierras de la bendición. Después del desierto viene la tierra de la bendición. Después de la prisión viene siendo el segundo de Faraón. Después del foso de los leones viene siendo el tercer señor del reino, Daniel, hermano. Todos recibimos bendición
cuando pasamos por la prueba y la aguantamos. Si salimos al otro lado, prepárate, porque la bendición está por venir sobre tu vida. El diablo quiere que des un paso atrás, que reniegues, que ya no vayas a la iglesia. No le des el gusto a ese enemigo, porque entre más fuerte la prueba, más grande va a ser el peso de gloria que viene sobre tu vida. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle, si usted es una persona que no ha conocido todavía el amor de Dios, no tiene esa experiencia con Dios, yo le invito para que desde este momento le abra su corazón a Jesús y que Él esté con usted. Ahora le aseguro que no va a escaparse de pasar por tribulaciones, va a pasar por tribulaciones, aunque usted le entregue su vida a Cristo, va a pasar por tribulaciones. Pero lo que promete el Señor es, yo estaré contigo todos los días del mundo, y si por los ríos no te anegarás, y si por el agua no te ahogarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Así que, gloria a Dios. Vamos a orar, y si usted es una persona que quiere darle su corazón, las riendas de su vida a Jesús, haga esta oración con nosotros. Dígale así: Señor Jesús, gracias te doy por enseñarme a través de este mensaje a que no tengo que renegar, tengo que esperar en ti, Señor. Yo no quiero pasar los problemas de esta vida solo. Quiero que vengas a mi vida y que entres a mi corazón y que seas mi compañero de camino, Señor. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Lava mi mente, lava mi corazón, Señor. Me arrepiento de todo mi pasado y te pido que me hagas una criatura nueva, que me des un nuevo corazón, que me des una nueva vida. Porque tu palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recibo esa nueva vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Ahora hacemos una oración por aquellos que están pasando por una tribulación. Quizás la iglesia, algún hermano está pasando por cualquier problema que esté pasando. Levanta tus manos ahí y vamos a hacer una oración para que Dios te dé ánimo, te dé fortaleza y te visite en medio de ese horno de fuego. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos, Señor, por mi hermano, por mi hermana, por ese joven, esa señorita que está pasando por ese momento de tribulación, Señor, así como no dejaste a José, Señor, tampoco nos vas a dejar a nosotros. Así como no dejaste a Pablo y a Silas, Señor, en la cárcel, también a nosotros nos vas a sacar adelante, Señor. Te pido que pongas tu mano de salud, Señor, que los después de pasar por ese horno de fuego, Señor, Padre Santo, los saques adelante. Declaro bendición, declaro salud, declaro liberación para tus hijos, Señor. Declaro que hay victoria para esta casa que se abrió, victoria para ese hogar que abrió las puertas, no al pastor, sino a ti, Señor, oh Dios mío, Padre Santo. Bendice a todos aquellos y que nuestros hogares se conviertan en casas de Dios y puertas del cielo. Te pedimos por esta campaña, transformados, Señor, oh Dios mío, para que de cada grupo se hagan 4 o 5 grupos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro victoria, bendición sobre tus hijos y sobre esta casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Qué tremendo temas hemos estado escudriñando en este día. Y así cada semana cada quien va a abrir sus células. Nosotros estamos esperando que se van a abrir unas 350 casas. Amén. Para predicar la palabra de Dios. Esa enseñanza que nos dieron el domingo, estoy tan motivada. Ya queremos tener como 3 células nosotros. Entonces yo sé que todo esto que pasó como que nos detuvo, pero tenemos que mirar esta mortandad, todo lo que está pasando. Tenemos que voltearla en bendición, porque el Señor está llamándonos, nos está hablando, y no podemos encerrarnos y estar ahí como las gallinas escondidas, temblando de miedo. No, hermanos, vamos a aventarnos y vamos a ganar almas y vamos a abrir nuestras casas y vamos a traer esa visita del Señor Jesucristo a nuestros hogares. Y nuestros hogares van a ser bien bendecidos. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Así que nos vemos el día de mañana en la oración en la iglesia de 6:30 a 8. Y el viernes, prepárese porque viene un mensajazo este próximo viernes. ¿Y qué pasa el domingo? El domingo quiero que lleve una visita, por favor, porque el tema que tenemos para el domingo
Es un tema que nunca ha escuchado usted, es un tema preciosísimo. Así que el domingo lo esperamos a las 9 de la mañana y a las 11 del día, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hasta luego. Dios los bendiga. Dios les bendiga.